Rótula del trapecio de suspensión inferior. Aquí os enseño. La rótula que tenemos que sustituir es esta, que tiene holgura y tiene bastante movimiento, y vamos a sustituirla por una nueva que colocaremos, y os enseñaré paso a paso cómo desmontar lo que es la mangueta completa y su colocación y su comprobación. Pues mirad, esta es la holgura, además lo podréis apreciar en breve. Mira. A ver ahora. Aquí tenéis lo que es la holgura de la rótula inferior de suspensión de carga. Y ahora lo que voy a hacer es enseñaros cómo desmontar todo esto para sacar lo que es la rótula inferior de carga del trapecio inferior. Bueno, comenzamos. Tenemos que sacar lo que es las pinzas. De freno. Lo que hacemos es sacar, destornillar y quitar lo que es el pasador de aquí en el trapecio superior. Lleva otra rótula de suspensión de carga que lleva un pasador como la rótula de dirección. Ambas, tanto la de dirección como la descarga del trapecio superior como la del inferior, llevan un pasador de seguridad para evitar que se aflojen dichas rótulas. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir paso a paso. Este tornillo, lo de la rótula superior, esta es una llave 22. Aquí en la rótula de dirección lleva otra 22, pero aquí abajo, en esta, ahí, esta es una 26. Vais a necesitar extractores de rótula que podéis encontrar en cualquier tienda de recambios. Tampoco es que sea muy complicado, es para extraerlos. Que tendréis que sacar el autoblocante automático, porque tendréis que quitar el palier, el pasador que hay aquí, para poder sacar el palier para abajo, para poder tener la mangueta y sacar la mangueta completa. Tenemos ya la mangueta sacada, completa, el palier, que tenemos que extraer,
tornillo. Que en comparación con la otra, si veis, está dura. Y esta, como veis, ya tiene su libertad de movimiento y holgura. Vamos a montarla. Ya tenemos colocada la rótula nueva, bien asegurada, bien apretada, que es lo que cuenta. Y listo, y ahora lo que vamos a hacer es ir montando la mangueta. Quitamos este tornillo. Y bueno, el montaje es lo mismo, es empezar metiendo por aquí lo que es la mangueta de dirección, la parte inferior, que es esta. Esta es la parte inferior. Y al mismo tiempo meteríamos aquí lo que es el palier, para que encajara al mismo tiempo, y después ya cogemos y encajamos con la rótula superior del trapecio superior aquí y vamos atornillando. Montada ya la rótula de suspensión inferior de carga del un Nissan Pickup. Y bueno, ahí tenéis que se sustituyeron todas las piezas que hacía falta, ya no hay holgura, y ahora vamos a seguir con el montaje total. Solamente quitar el pasador este y estas otras dos piezas y ya te sale lo que es el centro del palier para afuera, sacando la mangueta y ya está. Lo que es la dorada es la primera, la segunda es una arandela estriada que encaja sobre todos estos dientes, y lo último es el seger, que lo que hace es asegurar para que no se vaya la mangueta hacia adentro, como veis, para que quede bloqueada. Y a continuación vamos a colocar lo que son las pastillas de freno, el pistón de freno también para que sobre el disco, y bueno, seguimos. Si les gustan estos vídeos que os estoy diciendo, me podéis dar un like o suscribiros a mi canal, y cuando suba algún vídeo nuevo os enteraréis y seréis los primeros en enteraros. Trucos. Si tenéis alguna duda sobre algún coche que queráis saber,
me decís y si os puedo ayudar, o me escribís en los enlaces del privado y ya está, y os contesto todo lo que necesitéis y os ayudo en lo que... Si os gusta lo que estoy publicando en mi canal, pues me dais un like o suscribís a mi canal y así de ese modo os enteraréis de todo lo que cuelgue, comentarios y demás. Si tenéis alguna duda de algo, me mandáis un mensaje a mi correo electrónico o a Facebook o aquí a la página de enlace de YouTube y os lo contestaré sin ningún problema. Pues de este modo hemos terminado, ya tenemos la rueda puesta, colocado todo, se sustituyó ya lo que es la rótula de suspensión del eje inferior y como veis no es nada complicado, lo podéis hacer en casa, lo único que necesitáis es tener un borriquete, uno de estos, un gato, una caja de herramientas y nada, y unas llaves de diferentes tamaños para poder aflojar los tornillos de dentro, un martillo, que con el martillo lo que hacemos es golpear en los 3 puntos de las 3 rótulas, porque al darle golpes tienes también la opción de coger con los extractores de rótulas, pero en caso de que no podáis encajar un extractor de rótula, con un martillo de bola, como el que traía yo, tipo a este, sí, aquí está, como este, es solamente golpear en el lateral, tanto sea de la rótula de dirección como en la rótula inferior del trapecio inferior o en la superior. Con el golpe la vibración aunque esté muy pegada, se va soltando. Tenéis que insistir un poco, no es al momento, pero es lo que hay. De ese modo vais dando el golpe y ya se suelta y no hay ningún problema y podéis hacerlo tranquilamente en casa sin ningún extra de herramientas, con básico, maletín, una borriqueta por seguridad y un gato por si acaso, que no resbale el gato y se os vaya a caer. Y nada más, yo creo que es lo más simple y rápido y podéis hacerlo vosotros y por un coste irrisorio, porque esto fueron unos 22 euros y me costaron 7 euros lo que fueron los portes, así que calculad que son unos 29 euros y algo, casi 30, pero lo hacéis vosotros. Calculad que después en tienda vais a pagar unos igual 40 y pico euros por esa rótula. No obstante, miradlo y mirad si os compensa también hacerlo vosotros, y yo creo que sí, o llevar a un taller. Bueno, espero que os haya gustado y si os gusta, dadme un like o suscribiros a mi canal y aquí seguiré subiendo más vídeos y espero que os guste.